Le damos la bienvenida a nuestro nuevo representante legal, la persona que va a estar a cargo de bajar a tierra algunos conceptos que tienen que ver con el derecho, con situaciones de la vida cotidiana de los nuevejulienses y ver un poco qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, cuáles son los pasos de un proceso judicial. Bueno, pero antes que nada vamos a presentarlo. Bienvenido Agustín Taranto. Muchas a Soma gracias. Play, a Somos Noticias. Gracias. Contanos un poco quién sos y cómo fue que te interesaste por el derecho. Bueno, yo soy nuevejuliense. Llegó el momento, como todos, o la mayoría, de tener que decir si nos vamos a estudiar o no. Me fui a estudiar a Capital Federal, me recibí de abogado. Una vez recibido, hice una tesis, me llaman para dar clases en la Universidad de Buenos Aires y a la vez, obviamente, trabajaba en un estudio jurídico. Después, con el tiempo, abrí mi estudio ya hace 8 años. Y bueno, desde ese momento, desde que lo abrí hasta ahora, no he parado de trabajar. Puntualmente me dedico al derecho laboral y penal. No me dedico a otra cosa que no sea eso. Y trabajo en Capital Federal, toda la provincia de Buenos Aires. Y por una cuestión post-pandemia y también de calidad de vida, decidí volver a 9 de julio. Y también, gracias a la pandemia, me brindó la posibilidad de poder trabajar de forma remota, entonces me permite no Estás tener un poco acá y un poco allá. Un poco acá y un poco allá, totalmente. Bueno, Agus, contanos de qué hablamos cuando hablamos de derecho penal. Cuando hablamos de derecho penal nos estamos refiriendo al conjunto de normas que determinan conductas criminales. El derecho penal es lo que nos permite unir el poder coercitivo del Estado, o sea, aplicar las sanciones, con las conductas de las personas que vivimos en sociedad. Obviamente que cada delito resguarda un bien jurídico tutelado, así lo nombramos nosotros técnicamente, o sea, resguarda un interés particular, como por ejemplo, en una causa de abuso, lo que se va a proteger es la integridad sexual, física y psicológica. En un caso de un accidente de tránsito, la seguridad pública y la vida de la persona, obviamente, por supuesto. El Código Penal es básicamente la ley primordial en este tipo de rama del derecho, que nos va a dar todas aquellas conductas que son denominadas delito. Si yo cometo un hecho que no está tipificado en el Código Penal, no es un delito penal. Vamos a tener que entonces ver si podemos esa cuestión, esa situación controvertida, resolverla por otra vía, o sea, por otra rama del derecho, ¿sí? Supongamos, yo tengo un problema de alimentos con mi hijo, bueno, eso ya forma parte del derecho de familia, claro. No forma parte del derecho penal. Claro, y le pasa muchas veces a la gente en la casa que te encontrás con el derecho muchas veces de forma inesperada, con la justicia, digo, o porque tuviste un accidente, o porque te robaron, o porque hay un problema de este tipo entre partes. Entonces está buenísimo siempre poder bajarlo a tierra, hablarlo en el lenguaje más sencillo posible, porque siempre hay personas comunes, ¿no? Sí, aparte lo que tiene el derecho es que no es una regla general que 2 por 2 es 4. La realidad es que el derecho penal tiene muchas excepciones. Hay muchas cuestiones que son discutibles y que cada juzgado, cada tribunal oral o lo que fuera, hablo puntualmente en lo penal, tienen sus criterios para cada situación de hecho que pueda ocurrir, por supuesto. Entonces, obviamente que depende de qué lado estemos, vamos a utilizar un criterio u otro. O sea, si yo defiendo a un imputado, defiendo a una víctima, muchas veces los criterios varían. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de un tema que vos mencionabas recién muy por arriba, pero que tiene que ver con la cotidianidad de los nuevejulienses. Todos los días tenemos un accidente de tránsito, por lo menos. Sí. Contanos un poco cuáles son las penas, cuáles son las cosas que pueden pasar en un accidente de tránsito y cómo son los procesos judiciales al respecto. Bueno, primero que nada, obviamente, como todo integrante de la sociedad, tenemos un deber y una obligación de cumplir con las normas establecidas y con las obligaciones que nos impone. Tenemos que tener en cuenta que cualquier vehículo es considerado un arma para el derecho penal. Entonces, obviamente, para utilizar un arma tengo que tener un registro. Así que para poder manejar un auto o para manejar una moto o un cuatriciclo en las zonas en las que está permitido, tengo que tener un registro habilitante. O sea, tengo que ser mayor de edad y tengo que también contar con aquella documentación que me permita poder manipular el vehículo, porque ya que
de por sí tiene que estar en condiciones para poder ser utilizado. Dicho sea de paso, actualmente, recientemente, se habilitó la posibilidad de las cédulas azules, poder tramitarlas desde Mi Argentina, ya no lo tenemos que hacer más en el registro automotor, y pudiendo habilitar y deshabilitar los permisos de circulación. ¿Por qué? Porque si a mí me paran y yo no tengo una cédula azul o no voy con el titular del auto de acompañante, yo voy manejando, entonces estamos ante un problema, por ejemplo. Y es algo que parece sumamente... que cuando nos paran decimos, bueno, no va a pasar nada, pero es importante porque esto tiene una implicancia jurídica. Entonces, desde el punto de vista penal, un accidente de tránsito va a variar también dada la consecuencia que genere en la otra persona. Supongamos, si de un accidente de tránsito se deriva en la muerte de alguna de las personas implicadas, voy a tener consecuencias penales más graves que si la persona a la que choqué, supongamos, solamente fue herida. También hay que considerar ahí las heridas, si son de gravedad o no son de gravedad. Y otra cosa que se va a estudiar desde el punto de vista del derecho penal es el dolo. Desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista técnico, lo que yo siempre aconsejo es que en caso de haber tenido un accidente de tránsito, primero que nada, obviamente, siempre, así choquemos con un animal, que esto siempre pasa, que chocan y se van, una persona, tengo que frenar, tengo que darle los datos de mi seguro, mis datos, y obviamente también, en caso de que esté herido, llamar a la policía y a la ambulancia. ¿Para qué? Para que constate las lesiones. Porque si yo me voy del lugar, si yo dejo a la persona sin una atención médica, primero que nada, si esa persona quedó desprovista de cualquier tipo de ayuda, estoy incurriendo en un abandono de persona. Y si me voy del lugar y esta persona tenía lesiones, yo corro el riesgo de que las pueda agravar para generarme un reclamo. Entonces, desde el punto de vista penal, yo siempre aconsejo, técnicamente, quedarnos en el lugar, llamar a la policía, que esta persona se quede en el lugar y se han constatado sus daños. Y, por otro lado, hacer una exposición civil en caso de que no vaya la policía al lugar, porque a veces que son hechos insignificantes que por ahí no ameritan llamar a la policía o a la ambulancia, en este caso. Y, por otro lado, obviamente que tenemos la Ley Nacional de Tránsito, que tenemos que cumplir con todas las reglas. De no cumplirlas, podemos cometer un delito agravado, o sea, la pena, que es siempre de 1 año a 5 años, e inhabilitación para el caso de que aquella persona que genere un accidente de forma imprudente o negligente, se puede agravar esta pena para el caso en que, por ejemplo, se conduzca alcoholizado, se abandone a una persona víctima de un accidente de tránsito, no cumpla con las reglas de seguridad, no cumpla con la señalización vial, exceda el límite de velocidad en el lugar del hecho, o sea, del lugar donde estoy, donde acaeció el hecho, el accidente. Bueno, hay varios puntos que pueden generarnos, sin saber, una complicación mayor. Y es importante también recordar que ya hace 1 año aproximadamente, el límite de tolerancia de alcohol en sangre es 0 en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de Capital Federal, en Capital Federal tiene un 1,5. 0,5, perdón. Sí, que eso es 0. 0 es 0. 0. No se puede tomar alcohol para manejar en la provincia de Buenos Aires. Y si yo sufro un accidente estando alcoholizado, voy a tener una conducta agravada. Porque obviamente, desde el punto de vista del derecho penal, lo que se estudia es la posibilidad que uno tiene de evitar ese hecho y, por supuesto, la conciencia que uno tuvo al momento de tomar. Si yo consumo alcohol y después salgo a manejar desenfrenadamente por la ruta 5, bueno, la realidad es que las probabilidades de que vaya a sufrir un accidente son mayores, y esto obviamente que cualquier persona que es racional sabe que ese porcentaje de probabilidad aumenta en función de que yo estoy expuesto a mayores elementos que pueden vulnerar o pueden modificar la visión o mi estado de conciencia. Totalmente. O los reflejos.
¿En qué momento entra un abogado en escena en el caso de un accidente de tránsito? En el caso de un accidente de tránsito, ni bien ocurre el accidente, hay gente que tiene la suerte de poder llamar a un abogado para que lo defienda o no. También dependemos obviamente de la gravedad del accidente que estemos hablando. Pero por lo general, particularmente la función del letrado va a comenzar desde el momento en que se abre la investigación penal preparatoria. ¿Qué es esto? Es la investigación que inicia el fiscal designado de turno en ese momento del accidente, donde va a estudiar la escena del hecho. Entonces, ahí, ¿qué va a haber? Va a haber peritos, se van a sacar fotos, se van a extraer muestras de sangre, un perito accidentológico va a hacer una pericia en función de la velocidad, de si, supongamos, un perito mecánico determina que se le cortaron los frenos, bueno, va a ser totalmente distinta también la situación. Pero Totalmente. Todo esto nos sirve desde el punto de vista a nosotros como abogados, porque en realidad, si bien nosotros tomamos intervención, ni bien formada la causa penal, cuando el cliente nos llama, en realidad los efectos empiezan desde antes, porque es muy importante preservar toda la prueba, porque si yo soy imputado de un delito, tengo que defenderme. Y aparte, tenemos que recordar que siempre y es muy importante, que se haga un procedimiento en caso de un accidente de tránsito, se van a labrar actas con toda la información que se pueda recabar de la escena del hecho. Entonces, esa acta después va a estar incorporada al expediente y yo tengo que ver si cumple con los requisitos materiales y también así si refleja la veracidad del hecho. Pues yo puedo, si yo no tengo ningún tipo de representación como otra parte o como interesado, puedo tal vez manipular, si yo quisiera, las pruebas. Bueno, Agus, y si quieren contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? Para contactarme pueden hacerlo vía WhatsApp, por Instagram como abogado Agustín Taranto, pueden buscar en Google con mi nombre y mi apellido y van a estar todos los datos del estudio, en los cuales también se pueden contactar, o en la dirección del estudio, que es en San Juan 983, entre Mitre y San Martín.